El aire se vuelve denso, cargado con el eco de lamentos antiguos y susurros de la oscuridad. En los rincones olvidados de la mente humana yace un terror ancestral, un terror que se manifiesta en los rincones más oscuros de la realidad. Bienvenidos a un mundo donde la línea entre lo divino y lo demoníaco se desvanece, donde las fuerzas oscuras acechan en las sombras, esperando su oportunidad para reclamar almas inocentes. En este reino de lo desconocido, los exorcismos son el último bastión de esperanza, una batalla desesperada entre el bien y el mal que se libra en el corazón mismo de la posesión demoníaca. Prepárense para adentrarse en un viaje aterrador hacia lo sobrenatural, donde cada susurro y cada sombra es una advertencia de los horrores que acechan más allá de la comprensión humana. Este es el mundo de los exorcismos, donde la fe se enfrenta al abismo y la oscuridad aguarda con paciencia su momento para consumirnos a todos. Advertencia: lo que están a punto de presenciar puede perturbar sus sueños más profundos y desafiar su percepción de la realidad. Osad entrar, pero hacedlo con precaución, pues en este viaje hacia lo desconocido puede que encuentren algo más de lo que están dispuestos a soportar. Educuizando presenta 6 exorcismos reales documentados por la historia. El exorcismo de Gina. En el año 1991 se transmitió en el programa 2020 de la cadena ABC un capítulo que causó gran conmoción: el exorcismo de una joven colombiana de 16 años que había sido atormentada supuestamente por varios demonios que se habían adueñado de su cuerpo. Antes de que la madre de la joven decidiera hacerle un exorcismo, recurrió a la ayuda de varios médicos. Gina, como se pidió que se identificara a la joven, comenzó a presentar episodios con los cuales su personalidad cambiaba repentinamente. Escupía y vomitaba. Su madre incluso aseguró que había escuchado hablar a la joven en lenguas extrañas. Debido a esto, Gina se convirtió en paciente psiquiátrica del Miami Children's Hospital, donde el director del programa en ese momento, Warren Slane, la diagnosticó con episodios psicóticos que explicarían el porqué de las voces o las visiones de personas muertas o demonios que ella decía tener. Sin embargo, la intervención psiquiátrica no la ayudó. En sus momentos de lucidez, Gina también estaba convencida de que se trataba de entidades demoníacas. Las 4 señales principales de una posesión, según lo explicó en el documental el reverendo James LeVar, son mucha fuerza, levitación, clarividencia y hablar en idiomas que nunca estudiaron. La joven hizo todas estas cosas excepto la levitación, aunque su madre aseguró que esto también había ocurrido. El exorcismo fue llevado a cabo por el padre A, como prefirió ser llamado, quien rezaba en latín las palabras que solo él y algunos otros miembros de la iglesia conocen y que son necesarias para liberar el cuerpo de una persona que esté sometida a un demonio. Mientras tanto, la joven se quejaba porque al parecer el demonio le quemaba. En medio de gritos, risas y gestos de rabia, la joven intentaba liberarse de las muchas manos que la mantenían sentada, mientras una monja le echaba gotas de agua bendita durante las sesiones. Durante el exorcismo se presentaron varios demonios, como Minga, el demonio que Gina había identificado como una mujer de baja estatura, y Cien, el demonio que era de la selva africana. Algunas de las palabras que gritaba la joven eran en lenguas que nadie más que ella entendía. That's when the entity started to manifest itself by speaking and revealing who he was. My name is Minga. Minga, I command Minga. Can the person undergoing this say stop
Our Father in our lives, Lord. Send your Holy Spirit into our lives, Lord. Lord Jesus Christ, Lord, living God. Stay away! I now exorcise you, most unclean spirit. You gave power to your apostles to pass through dangers unharmed. Armed with the power of your Holy Spirit, I can attack this evil spirit in confidence and security. He broke your strength. He threw you out and exterior. It's like a surgeon going in, trying to probe. Most immaculate, trying to surgically lay bare what is there. Until you get to the core of what you're looking for. I therefore enjoin every unclean spirit, each devil, each part of Satan. As the prayers intensify, so do Gina's physical reactions. The team's doctor ties her arms and legs to the chair. Fear takes flight at the name of our Lord. The power of here, blessed art thou, woman, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. That's part of the objection of the demons to leaving. Somebody help me! I said I don't want to go! It also could be a prelude to levitation, rising up off the ground. If she weren't being held down, the resistance could be such that she would rise up off the floor and go to the ceiling where nobody could touch her. Death is your lot, impious one, because you are the prince of cursed homicides, master of the most evil actions, the teacher of heretics, the inventor of all obscenity. Go out, therefore, impious one. Now we're heading into the class, in terms of what we call the confrontation stage, where we're crashing together. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I was seeing a 16-year-old little girl, being screamed at and yelled at, and then I had to fight with myself and say, wait a minute, there's something more happening here. Having been involved in similar situations, I know the reality of evil. Those who have done good will enter eternal life, and those who have done evil will... When I glanced from the book and looked into her face, you could see the hatred was so intense. At times it's very nerve-wracking to see that look glaring at you. Knowing that the evil that's present hates you so much. It's a frightening moment. I don't want to burn! Sinners! Brother's getting worse! More wars are coming! You understand? Jesus You make is an going end to of them take all in of their us! sleep. The next morning they are like the changing grass, which the dawn springs. Father Labar voices the prayers word for word, Generated before all time. watching Father A closely for signs of weakening. His mother in time. I felt the power of God, and I also felt the power of evil. In every single case I've had to deal, I've had to confront fear in terms of the evil. May God have pity on us and bless us. May He let His face shine upon us. May your way be known upon us. Gina seems to switch uncontrollably between personalities. Give place to our Lord Jesus Christ, who poured out His blood for man. Give place to the Holy Spirit, who through the blessed apostle Peter. The exorcism sometimes can go wrong if the priest who's performing it suddenly becomes over-compassionate or over-caring Somebody help me! I said and decides that maybe the devil should bother him. El exorcismo de Ronald Doyle. En 1949, el joven Ronald Doyle, cuyo verdadero nombre era Robin Menheim, vivía con sus padres en la tranquila y pequeña ciudad de Mount Rainier. Robbie era un joven de 14 años, bastante introvertido pero estudioso. Él también era un estudiante promedio en la escuela. Robbie estaba muy cerca de su tía Harriet, una medium que utilizaba regularmente la Ouija para sus juegos de espiritismo, en la que entrenaba al joven Robbie. Pero Harriet murió de una larga enfermedad que dejó a Robbie solo y deprimido. Luego decidió usar el tablero que heredó y se encerró en su habitación durante largas horas para comunicarse con el tablero maldito. Sus padres, convencidos de que sería bueno para su luto, dejaron que lo hiciera, pero desafortunadamente para el joven y sus padres, se las arregló para ponerse en contacto con alguien que no era su tía, y mucho menos una entidad beneficiosa. Poco después de la muerte de la tía Harriet, pequeños ruidos comenzaron a escucharse en la casa. El más escuchado fue en la habitación del joven adolescente. Poco a poco,
Los ruidos se hicieron cada vez más violentos y se extendieron por toda la casa. Luego los pequeños arañazos se convirtieron en golpes brutales contra la pared. Los objetos que cambiaban de lugar eran arrojados violentamente contra los habitantes o visitantes de la casa. Al mismo tiempo, Robbie cambió su carácter, se volvió más y más retraído, y por la noche extraños ruidos y gritos provenían de su habitación. Un día, un amigo cercano a la familia pudo observar a Robbie, que estaba sentado en una silla, siendo arrojado a varios metros de distancia, sin que se diera a conocer ninguna explicación racional. Como en la escuela, su escritorio comenzó a temblar y sus pertenencias fueron expulsadas ante los ojos atónitos de los otros estudiantes y su maestra. Lo mismo cuando estaba en la cama, estaba temblando. Ayudados por vecinos y parientes de Robbie, sus padres deciden ponerse en contacto con la iglesia anglicana de su ciudad, quienes acuerdan ponerse en contacto con los padres Raymond Bishop, Hughes, Hiram y William Bowden, famoso sacerdote exorcista. Después de la investigación, el padre Bowden pidió permiso para exorcizar al hijo de la familia Mannheim. La iglesia estuvo de acuerdo siempre que el padre tuviera que mantener un registro de hechos durante el proceso de limpieza. Es precisamente este diario al que William Peter Blythe tendrá acceso por el libro del exorcista, pero también escrito por el padre Bowden. Tomó varios meses y sesiones de oración diarias eliminar al demonio del cuerpo del joven adolescente. Cuanto más hacían los sacerdotes sesiones para expulsar al demonio, más agresivo, violento y burlón era. El padre Hughes recibió puntos de sutura en el brazo cuando fue hospitalizado. Robbie destrozó su cama para agarrar un resorte y abrir el brazo del sacerdote. También hubo mordiscos y proposiciones sexuales del poseído contra los exorcistas. Robbie Mannheim también perdió de su memoria dichos eventos terroríficos. Ahora está casado y es abuelo. No da entrevistas sobre su historia para permanecer lo más anónimo posible. El exorcismo de Anna Eklund. A finales de la década de 1920, la noticia de las intensas sesiones exorcismo realizadas en una ama de casa fuertemente poseída por demonios se había extendido como el fuego en los Estados Unidos. Durante el exorcismo, la mujer poseída siseó como un gato y aulló como una manada de bestias salvajes. Flotó en el aire y aterrizó sobre el marco de la puerta. El sacerdote responsable sufrió ataques físicos que lo dejaron temblando. Cuando el agua bendita tocó su piel, se quemó. Su rostro se contrajo, sus ojos y labios se hincharon en proporciones enormes y su estómago se puso duro. Vomitaba entre 20 y 30 veces al día. Comenzó a hablar y comprender idiomas en latín, hebreo, italiano y polaco. Anna Eklund, cuyo verdadero nombre podría haber sido Emma Schmidt, nació el 23 de marzo de 1882. Entre agosto y diciembre de 1928 se realizaron intensas sesiones de exorcismo en su cuerpo endemoniado. Anna creció en Marathon, Wisconsin, y sus padres eran inmigrantes alemanes. El padre de Eklund, Jacob, tenía fama de alcohólico y mujeriego. También estaba en contra de la Iglesia Católica, pero debido a que la madre de Eklund era católica, Eklund creció en la iglesia. A la edad de 14 años, Anna comenzó a mostrar comportamientos extraños. Se ponía muy enferma cada vez que iba a la iglesia. Participó en intensos actos sexuales. También desarrolló una mentalidad malvada hacia los sacerdotes y vomitó después de tomar la comunión. Anna se volvió muy violenta cuando se enfrentó a objetos sagrados. Por lo tanto, Eklund dejó de asistir a la iglesia.
cayó en una profunda depresión y se volvió una persona solitaria. Se cree que la tía de Ana, Mina, fue la fuente de sus ataques. Mina era conocida como bruja y también tenía un romance con el padre de Ana. La familia Kron buscó ayuda en la iglesia local. Allí Ana fue puesta al cuidado del padre Theophilus Ratzinger, un experto en exorcismo. El padre Ratzinger notó cómo Ana reaccionaba violentamente a objetos religiosos, el agua bendita, las oraciones y los ritos en latín. Para confirmar si Ana no estaba fingiendo los ataques, el padre Ratzinger la roció con agua bendita falsa. Ana no reaccionó. El 18 de junio de 1912, cuando Ana tenía 30 años, el padre Ratzinger le practicó un exorcismo. Regresó a su estado normal y estaba libre de posesiones demoníacas. Durante los años siguientes, Ana afirmó que estaba atormentada por los espíritus de su padre muerto y su tía. En 1928, Ana volvió a buscar la ayuda del padre Ratzinger, pero esta vez el padre quiso realizar el exorcismo en secreto. Entonces, el padre Ratzinger buscó la ayuda de un párroco de la iglesia de San José, el padre Joseph Steiger. El padre Steiger aceptó realizar el exorcismo en su parroquia, que era más privada y apartada. Entonces el padre Ratzinger buscó la ayuda de un párroco de la parroquia de San José, el padre Joseph Steiger. El padre Steiger aceptó realizar el exorcismo en su parroquia, que era más privada y apartada. El 17 de agosto de 1928, Ana fue llevada a la parroquia. La primera sesión del exorcismo comenzó al día siguiente. En el exorcismo estaban el padre Ratzinger y el padre Steiger, un par de monjas y un ama de llaves. Durante el exorcismo, Ana se desprendió de la cama, flotó en el aire y aterrizó muy por encima de la puerta de la habitación. Ana también comenzó a aullar muy fuerte como una bestia salvaje. A lo largo de las 3 sesiones del exorcismo, Ana Eklund defecó y vomitó masivamente. Gritó, siseó como un gato y sufrió distorsiones físicas. Su piel chisporroteó y ardió con el agua bendita cuando la tocó. Cuando el padre Ratzinger exigió saber quién la poseía, le dijeron muchos. El demonio afirmó ser Belcebú, Judas Iscariote, el padre de Ana y la tía de Ana, Mina. Iscariote estaba allí para llevar a Ana a suicidarse. El padre de Ana buscó venganza, porque Ana se había negado a tener relaciones sexuales con él cuando él estaba vivo. Y Mina afirmó que había puesto una maldición sobre Ana con la ayuda del padre de Ana. Durante el exorcismo, el padre Steiger afirmó que el demonio lo amenazó con retirar el permiso para el exorcismo. Unos días después del reclamo, el padre Steiger estrelló su automóvil contra la barandilla del puente, pero logró salir vivo del auto. La última sesión del exorcismo duró hasta el 23 de diciembre y luego los demonios la liberaron. La última sesión del exorcismo duró hasta el 23 de diciembre. Ana Eklund recordó haber tenido visiones de horribles batallas entre espíritus durante el exorcismo. Después de las 3 sesiones, estaba muy débil y muy desnutrida. Ana pasó a llevar una vida tranquila. Más tarde murió a la edad de 59 años, el 23 de julio de 1941. El exorcismo de Gottlieb Titus. Johannes Brunhard, de 33 años, fue designado en 1838 para servir como pastor luterano en 2 zonas de Möglingen y Haustedt, ambas en el extremo norte de la Selva Negra.
Su predecesor comentó que el lugar era una zona tranquila, que se resistía en gran medida a que se predicaran buenas noticias y que su congregación a menudo dormía en los bancos. Después de 3 años, iba a tener un encuentro espiritual que cambiaría no solo su vida, sino la vida de los inmediatamente afectados, así como la vida de aquellos en toda la región. Todo comenzó con una de sus feligresas, Gottlieben Ditus, conocida como una mujer temerosa de Dios, con el don de estar especialmente alerta, interiormente y receptiva a visiones más profundas, y que también parecía tener un trastorno nervioso. Inicialmente esto se manifestaría con ataques epilépticos aleatorios, pero con el paso del tiempo, sus peculiaridades llevaron a su médico local a creer que podría haber algo más en ellos, posiblemente de origen sobrenatural. Los relatos sugieren que en ese momento ella había estado participando en ciertas prácticas de magia popular, que muchos creían que eran responsables de sus aflicciones. Habiendo sido la feligresa favorita de su anterior ministro parroquial, la primera experiencia de Gottlieben con la predicación de Blumhardt no fue nada positiva. Sintió la necesidad de arrancarle los ojos. Sin embargo, por alguna extraña razón, se propuso asistir regularmente al servicio dominical semanal en una de las 2 iglesias. Esto en sí no fue una tarea fácil, ya que implicó una caminata de varios kilómetros para llegar allí, a pesar de tener piernas de diferentes longitudes. Su actitud desagradable hacia Blumhardt se manifestó abiertamente en ocasiones, para vergüenza de quienes la rodeaban. Cuando la familia Ditus se mudó a su casa dentro del pueblo, la primera gracia dicha en la mesa de la cocina dejó a Gottlieben inconsciente ante las palabras: «Ven, Señor Jesús, y sé nuestro huésped». Empezaron a suceder cosas raras en la casa: golpes, movimientos de pies, visiones de pequeñas figuras y luces. Y Gottlieben sintió impulsos repentinos que contorsionaron su cuerpo en posiciones extrañas. Los vecinos empezaban a detectar que algo no iba bien, pero con la condición social de la familia como huérfanos pobres, hizo que estas preocupaciones fueran ignoradas, incluso por Blumhardt, cuando se enteró de ellas. Los extraños sucesos continuaron acumulándose. Finalmente, Gottlieben visitó a Blumhardt y le confesó algunas de sus actividades ilícitas pasadas. Sin embargo, sus confesiones fueron tan vagas que Blumhardt realmente no pudo ofrecer ningún consejo útil. Con el tiempo, ella exhibiría un comportamiento bastante extraño a su alrededor, que no se observaba antes ni después de cada encuentro con él. Ella se negó a mirarlo a la cara, ni a mantener las manos juntas, cuando Blumhardt intentó orar con ella, poniendo un aire de orgullo ante él. En este punto, Blumhardt intencionalmente mantuvo su distancia, sintiendo que nada de lo que pudiera ofrecerle le ayudaría. Afortunadamente pudo revelar sus espeluznantes experiencias a su amigo y médico, el Dr. Spad, quien la escuchó, pero descubrió que él tampoco podía ofrecer ayuda real. Casi 2 años más tarde, cansada de los ruidos que ahora eran lo suficientemente fuertes como para afectar a todo el pueblo, sus familiares se acercaron a Blumhardt en busca de ayuda y le contaron sobre la aparición que afirmaba haber visto al pie de su cama. Una mujer que sostenía a un niño muerto en sus brazos, diciendo: «Solo quiero encontrar descanso y dame un papel y no volveré». Temiendo ser absorbida por prácticas espiritistas, Blumhardt ordenó que de ninguna manera intentaran comunicarse con él y aconsejó
que una de las hermanas durmiera en la misma habitación que ella. Esto resultó demasiado para la hermana, quien, muy perturbada por los golpes, le pidió a Goglievin que investigara con ella qué podría estar causándolos. Guiados por un rayo de luz hasta el suelo de la habitación, descubrieron trozos de papel manchados de hollín, con una especie de escritura ilegible y 3 coronas, una de ellas acuñada en 1828. A partir de ese momento no hubo más actividad en la casa de Ditus durante 2 semanas. Con un suspiro de alivio, Blumhardt escribió en una carta a su predecesor: el negocio del fantasma ha llegado a su fin. Más tarde descubriría que su evaluación de la situación estaba muy equivocada. Después de 2 semanas de paz en la casa de Ditus, la familia volvió a sentirse perturbada por los golpes, esta vez tanto de día como de noche, siguiendo a Goglievin por la casa. Además de los trozos de papel llenos de hollín y de las monedas de 3 coronas, también se descubrieron otros objetos extraños y polvos curiosos que aparecieron por el lugar. El médico de la familia, el Dr. Spad, pasó 2 veces la noche para intentar observar estos acontecimientos, antes de informar que la situación era peor de lo que imaginaba. En ese momento los ruidos de la casa eran tan fuertes que comenzaban a atraer una multitud para ver este extraño espectáculo. Sin embargo, la gente no solo venía al pueblo, sino también de afuera de la ciudad, a medida que se corrió la voz. Como ministros de supervisión pastoral de la zona, Blumhardt se sintió obligado a intervenir y poner fin a este espectáculo extraño, antes de que se fuera de control. Reunió un equipo de investigadores, todos de prestigio, el alcalde local, 6 concejales del pueblo y un pariente de Goglievin, Mose Stenger. La tarde del jueves 9 de junio de 1848, el equipo entró en la casa y comenzó su investigación. Inmediatamente fueron recibidos con golpes espontáneos desde toda la casa, pero el foco parecía estar en el dormitorio de Goglievin. En 3 horas se registraron 25 golpes, lo suficientemente potentes como para levantar una silla, hacer caer polvo de yeso del techo y hacer sonar las ventanas. Para los aldeanos de afuera sonó como la explosión de fuegos artificiales. Durante todo esto, un golpe suave y persistente los llevó a investigar debajo de la cama, pero no descubrieron nada allí. Curiosamente, los sonidos del dormitorio parecían más fuertes cuando el equipo de investigación estaba reunido en la sala de estar. A la 1 de la madrugada, Goglievin le dijo a Blumhardt que podía oír el sonido de una aparición que se acercaba arrastrando los pies por el suelo. Quería identificarlo ante Blumhardt, pero a él le preocupaba que pudiera parecer algo que no pudiera explicar, así que rechazó su petición. En este punto, Blumhardt detuvo la investigación paranormal por la noche. Parece que necesitaba reagruparse y reflexionar sobre el proceso, ya que nunca antes había encontrado con este tipo de fenómeno. Por la mañana, la multitud se reunió alrededor de la casa de los Ditus, y Blumhardt fue llamado para descubrir a Goglievin inconsciente. Cuando reaccionó, informó que había vuelto a ver la aparición de la mujer con el niño muerto, ante lo cual se había desmayado. Una investigación más profunda de la casa desenterró parafernalia asociada a la magia popular, incluidos los que más tarde se identificaron como huesos de pájaro. Blumhardt, al darse cuenta de la necesidad de hacer algo despacio en la situación, decidió que sería buena idea que Goglievin encontrara un alojamiento alternativo mientras continuaba investigando los fenómenos paranormales.
Se acordó que ella debería quedarse localmente con la familia de su padrino durante este tiempo. En ese momento no se dieron cuenta de que esto implicaría permanecer allí un año, sintiendo ahora una gran carga por toda la perturbada familia Ditus y siendo recordado por un predicador que pasaba que no debía descuidar su deber pastoral hacia ellos. Blumhardt y el alcalde se reunieron para orar por sabiduría y discernimiento con respecto a estos asuntos. Ambos resolvieron mantener una visión del asunto que estuviera puramente dentro de los límites de su comprensión de las Escrituras. Durante las siguientes semanas, gente de todas partes vino a la casa para intentar tener una experiencia de lo que había estado sucediendo. Incluso algunos sacerdotes católicos intentaron entrar para ver a qué se debía tanto alboroto. Sin embargo, Blumhardt y el policía del pueblo negaron el acceso a todos, y finalmente el interés disminuyó. Después de un tiempo de instalarse en su nuevo hogar, Goglievin comenzó a experimentar sucesos extraños una vez más. En un momento dado sufrió lo que parecía ser un ataque epiléptico, pero duró varias horas. Llamaron al doctor Spad para que ayudara. Y aunque tenía experiencia en los síntomas de la epilepsia, nunca antes había visto un comportamiento parecido. Lo que más le perturbó fue que mientras esto sucedía, ella instantáneamente se sentó y pidió un trago de agua, poniendo fin al episodio. Poco tiempo después, Blumhardt y 2 ayudantes visitaron a Goglievin, pero la encontraron nuevamente con convulsiones, tras lo cual oró: «Señor Jesús, ayúdame», y las convulsiones cesaron inmediatamente. Luego sus convulsiones comenzaban de nuevo, seguidas por el cese inmediato de su oración. Este ciclo duró unas horas y finalmente terminó cuando Goglievin logró rezar la misma oración. Algún tiempo después, en la nueva casa de Goglievin, las cosas empeoraron. Los golpes se reanudaron a su alrededor. Blumhardt y sus ayudantes fueron llamados, y mientras estaban allí, Goglievin vio la aparición de la mujer con el niño muerto, la que apareció por primera vez en su antiguo hogar. Esta vez describió los detalles de la aparición a Blumhardt, quien la reconoció como una de sus feligreses locales, una viuda que había muerto 2 años antes. Antes de su muerte, esta mujer en particular le había confesado varios pecados importantes a Blumhardt, pero él había observado que ella parecía no poder encontrar paz profunda en esto. Después de describirle la aparición, él y sus ayudantes observaron que algo parecía entrar en el cuerpo de Goglievin. Blumhardt oró mucho, animándola a unirse a él en oración. Se dio cuenta de que cada vez que mencionaba el nombre de Jesús, y lo hacía con frecuencia durante estas oraciones, ella deliberadamente separaba las manos y gritaba que no podía soportar ese nombre. Ante una situación muy difícil, Blumhardt se armó de valor, escuchó su intuición y oró fervientemente pidiendo sabiduría y prudencia, para que lo que haría a continuación no fuera más que lo necesario para tratar eficazmente con el espíritu. Siguiendo la instrucción bíblica de probar los espíritus, comenzó a entablar un diálogo con el espíritu que se parecía a la viuda y que ahora residía dentro de Goglievin. Afirmó ser la viuda que él reconoció y que ella ya había poseído a otras 7 personas antes de Goglievin. Ella le confesó haber practicado hechicería, lo que la llevó a creer que estaba ligada al diablo. El espíritu suplicó permanecer en Goglievin. Blumhardt no aceptó nada de esto y le dijo al demonio que no le permitirían seguir poseyendo a Goglievin. Después de una mayor falta de voluntad para irse, Blumhardt exorcizó debidamente el espíritu de ella. Siguió un breve periodo de respiro para Goglievin. Terminó abruptamente con otro escenario de posesión.
Esta vez Blumhardt no conversó con los demonios y optó simplemente por orar durante todo el proceso. Esto resultó en la eliminación de cientos de demonios, algunos de los cuales atacaron a los ayudantes de Blumhardt, aunque el propio Blumhardt permaneció intacto en todo momento. Luego, Goglievin comenzó a involucrarse en una actividad autodestructiva, que se calmó inmediatamente cuando Blumhardt le dirigió palabras de paz. Este ciclo continuó durante un tiempo, y en una ocasión Goglievin se quejó de quemarse las manos alrededor de la garganta, y a la mañana siguiente la encontraron ampollas en el cuello. A menudo recibía golpes físicos en el cuerpo, con intentos invisibles de hacerla tropezar y hacerla caer por las escaleras. Los amigos de Blumhardt le aconsejaron que dejara de hacerlo, ya que parecía no llegar a ninguna parte con ella. Sin embargo, sus oraciones le dieron valor para continuar, hasta el amargo final para lograr la liberación de Goglievin. En un episodio de exorcismo feroz, Blumhardt sintió la partida de cientos de demonios, y esto la dejó en paz durante varias semanas. Para alegría y asombro de Blumhardt, las posesiones comenzaron de nuevo, en serio, y Blumhardt siguió expulsándolos cada vez que se le pedía ayuda, confiando únicamente en la oración. Una tarde oscura y tormentosa, lo llamaron a casa de los Ditus, después de que Goglievin hubiera realizado varios intentos de suicidio. Blumhardt continuó su práctica de exorcismo como antes, orando por ella. Los demonios aullaron al salir de ella. Goglievin volvió en sí, se cambió y cuando regresaron a la habitación estaba completamente diferente. De nuevo, tras un descanso, las posesiones continuaron. Blumhardt recordó que algunos demonios no saldrían sin oración y ayuno. Teniendo esto en cuenta, descubrió que el ayuno realmente lo ayudó, agudizando sus sentidos y haciendo que sus oraciones fueran más fervientes. Blumhardt notó que en posteriores encuentros con los demonios poseedores parecían ser aún más espíritus de los muertos que hablaban en varios idiomas: francés, italiano, alemán y otros irreconocibles. Cuando el espíritu de la viuda con el niño muerto apareció de nuevo en Goglievin, Blumhardt se preguntó si el espíritu de esta mujer podría ser la causa fundamental de toda la plaga. Esta vez, sin embargo, el espíritu declaró que quería pertenecer a Jesús y no al diablo. Cubriéndose de oración una vez más, le preguntó dónde estaba, y ella respondió: en el abismo. La viuda explicó que quería liberarse de su esclavitud en el reino de los espíritus y finalmente descansar en paz. Blumhardt conocía bien a la dama en la carne, y como había tenido sed de la Biblia en vida, cuando ella le preguntó si podía dejar Goglievin y residir en su casa, él rechazó la solicitud. Sin embargo, él le permitió establecerse en el edificio de su iglesia después de que ella lo solicitara. Su única advertencia: si Jesús lo permite. Luego partió el cuerpo de Goglievin, dejando a Goglievin. Algún tiempo después, Goglievin se sorprendió varias veces al ver el espíritu de la mujer en la iglesia. Al estar en estado de posesión, aparentemente no había estado al tanto del acuerdo alcanzado entre Blumhardt y el espíritu de la viuda. Nadie más que asistía a la iglesia percibió su presencia, y con el tiempo ella se desvaneció y Goglievin ya no sintió su presencia. Un espíritu afirmó ser el de un hombre que había dejado a los huérfanos sin hogar. Él solicitó residir también en la iglesia, a lo que Blumhardt accedió si Jesús lo permite. Sin embargo, este espíritu volvió para decir que no le habían permitido entrar a la iglesia. Pensando que esto podría ser una prueba
de cuánto estaba dispuesto a sacrificar. Blumhardt dijo que podía residir en su casa siempre que no molestara a nadie. Esto provocó otra voz desde lo más profundo de Goglievin, que declaró que no habría refugio para un hombre así, que se había portado mal con las viudas y los huérfanos. Al final, el espíritu del hombre pidió entre lágrimas que lo enviaran al jardín de Blumhardt, a lo que él accedió y pareció funcionar. Todo el misterio de Blumhardt, con estos espíritus particulares que afirmaban ser de origen humano, se realizó si Jesús lo permite. Poco después, el hermano de Goglievin, Hans, y su hermana Katarina también quedaron poseídos. Hans fue el primero en liberarse completamente de su infestación y se unió a Blumhardt en el intento de exorcizar a Katarina. La tarde de diciembre de 1843, durante esa batalla final, Katarina permaneció consciente, aunque parecía que miles de voces emanaban de ella. El principal de ellos afirmó ser un ángel del mismo Satán, en lugar de un espíritu humano fallecido, y que si fuera arrojado al abismo, haría que Katarina muriera desangrada. Finalmente, después de unos 15 minutos de oración, arqueó su espalda sobre la silla en la que estaba, y el espíritu la abandonó. Blumhardt finalmente había llegado al final de la posesión de Goglievin, después de lidiar con este espíritu no humano que se había manifestado en Katarina. Este fue el final del proceso del exorcismo de 2 años para Goglievin, aunque fue necesario limpiar ocasionalmente una nueva infestación de Hans y Katarina. Todos estos fueron discretos y nada parecido a lo que había sucedido en el pasado. El exorcismo de George Luckins. En 1778, el vicario de Temple Shores, Bristol, junto con media docena de compañeros, ministros, se reunieron para realizar un exorcismo en George Luckins, de 44 años de edad, quien decía estar poseído por varios demonios. George Luckins era un sastre y un transportista común que vivía en la villa de Mendive de Yatton, en Somerset, descrito como un hombre de extraordinario carácter. Luckins era un hombre que iba a la iglesia y recibía los sacramentos. En 1760, cuando actuaba en una pastorela de Navidad, Luckins dijo haber recibido una cachetada sobrenatural que lo dejó en el piso. A partir de entonces, Luckins cantaba y gritaba con horribles sonidos y tonos, algunos de los cuales no parecía ser una voz humana. Luckins fue el sujeto de mucho interés por parte de la comunidad médica. A pesar de sus esfuerzos y de una estadía de 20 semanas en el hospital de St. George, en Londres, el malestar de Luckins continuó. Eventualmente fue considerado como incurable y liberado del cuidado de los profesionales médicos. En este punto es cuando los habitantes de Yatton comenzaron a pensar que George Luckins estaba poseído. Eventualmente, el consenso común en el pueblo estaba de acuerdo en que Luckins estaba en verdad poseído por 7 demonios. Naturalmente, estos podían ser expulsados por 7 clérigos, un ministro para cada demonio. El 31 de mayo de 1778, la señora Sarah Barber le informó al reverendo Joseph Easterbrook, el vicario anglicano de Temple Church en Bristol, sobre la desafortunada situación de Luckins. La señora Barber antes había sido residente de Yatton y conocía a Luckins. Luckins era un buen hombre y acudía regularmente a la iglesia. El ministro prometió tratar de ayudar al desafortunado hombre. El reverendo Easterbrook también contactó a 6 ministros metodistas, quienes estaban conectados con el reverendo John Wesley. Después de unas cuantas conversaciones,
los hombres estuvieron de acuerdo en rezar por Lukins. El viernes 13 de 1778, George Lukins viajó a Bristol. Ahí se reunió con el reverendo Easterbrook y los 6 ministros de Wesley. El pequeño grupo se reunió en la sacristía de Temple Church. Allí esperaban estar lejos de las miradas curiosas. No obstante, una serie de ruidos que iban a surgir de la sacristía durante las siguientes horas pronto atraerían a una gran multitud. En unos cuantos días, la historia de lo que había ocurrido en la sacristía de Temple Church se había extendido por todo el país. Con la audiencia de los ministros observando, Lukins procedió a ladrar de forma inhumana. Rápidamente cambió para hablar en una voz femenina muy aguda. Después de observar esto, los ministros comenzaron a interrogar a los espíritus que poseían al infortunado Lukins, esperando identificarlos. Lukins respondió bruscamente a sus preguntas antes de recitar un Te Deum al demonio. En respuesta, los ministros rezaron oraciones y cantaron una serie de himnos. Después de esto, los ministros ordenaron severamente que los demonios regresaran al infierno, sin ser una sorpresa debido a la audiencia que se había reunido afuera. La historia de George Lukins había estado plagado de demonios antes de que los hombres valientes de la iglesia realizaran el exorcismo y lo curaran. Esta historia fue impresa en la Gaceta de Bristol